Cuando tú cierras una frontera, tú lo único que estás haciendo es encareciendo el costo de transacción. Y quiero ser claro en esto. Estás hablando de contrabando. Obviamente, porque imagínate actualmente almacenes llenos de huevos y de otros productos perecibles de este lado de la frontera. Ahora, con la intervención del INESPRE, el cartón de huevo está a 100 pesos. Eso quiere decir que el margen del comerciante, del intermediario, aumentó por unidad que va a vender. Entonces, por cada cartón de huevo que venda, con el costo de este lado de la frontera a 100 pesos y de aquel lado igual o superior por la escasez, va a tener recursos e incentivos para promover el contrabando. Y eso se da no solo en la frontera dominicana, Todo el mundo. se da en cualquier frontera porque ha sido la condición humana y del comercio en la historia de la humanidad. Yo recuerdo cuando era estudiante en Chile, ya hace muchos años, que hubo un diferendo, un conflicto, casi una guerra, entre Ecuador y Perú. Y había militares de ambos lados de la frontera apostados. Y yo quiero que tú veas las estrategias que desarrollaron los comerciantes peruanos y ecuatorianos para impedir que se detuviera el comercio. Porque es que la lógica comercial de la frontera es distinta. Es una lógica de sobrevivencia. Es que hay gente que no puede esperar porque, como dije, no tiene capacidad de almacenamiento. Y yo creo que no se debe confundir, porque aquí yo puedo entender la velocidad del escalamiento del gobierno dominicano dentro del marco de una estrategia para ir a las Naciones Unidas, como fue a la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Luis Abinader, que en principio se esperaba que su discurso iba a ser eclipsado totalmente por la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que cuando va a los sitios solo se habla de la guerra de Ucrania. Totalmente. El presidente tuvo la suerte de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso el tema sobre el tapete y le puso la alfombra y facilitó su demanda legítima e histórica respecto del tema en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces yo creo que, bueno, si este escalamiento formaba parte de esa estrategia internacional, me parece bien. Ahora hay que comenzar una estrategia nacional de más largo aliento que busque estabilizar la situación en términos sociales, en términos comerciales, hasta que se resuelva el conflicto, porque es que ese conflicto está fuera del ámbito y de la jurisdicción del gobierno dominicano. Agravarlo vía cierre de los mercados binacionales, que quiero ser estricto en eso. Usted puede mantener la seguridad en la frontera, el despliegue militar de la frontera y permitir que los mercados binacionales funcionen 1 o 2 veces a la semana. Que se dé el intercambio comercial. Que se dé el intercambio comercial. Incluso sería muy bien visto por la comunidad internacional como una forma de que República Dominicana no tiene ninguna intención de ir a un conflicto con su vecino, sino que está dando todos los pasos para que este recurso hídrico sea compartido tal y como lo establecen los acuerdos de 1929. ¿Y por qué no explorar otros mercados que estamos en las islas, en las Antillas, y aprovechar para no depender tanto de Haití? No se puede. No es que nosotros no dependemos tanto de Haití. Mira, las exportaciones, lo que se exporta a Haití representa entre el 8 y 9% de las exportaciones nacionales, las formales. No cuento ahí las informales. Pero de alguna manera el hecho de tener eso como un mercado que diversifica es importante porque genera una actividad y mejora nuestro tejido productivo. Una frase para el bronce que tiene un querido colega y amigo llamado Henri Eval. Dice que una de las razones por las cuales República Dominicana es a nivel de las islas una potencia agroalimentaria tiene que ver con que este país produce para 3 países. Para el territorio dominicano, los que viven en él, para los turistas que vienen desde el extranjero, que ocupan los hoteles, que ya van por más de 6 millones este año, y para
nuestros vecinos. Entonces, esa capacidad le da una economía de escala a los productores nacionales. Pollo, aquí hay una producción de pollo muy competitiva, en el caso del cerdo, en el caso de los huevos y de otros rubros se dan precisamente porque esta capacidad de producir a grandes escalas genera costos unitarios relativamente bajos. Entonces, ¿por qué perder un mercado como Haití? Por un tema puntual que se va a resolver hoy, mañana o después. Entonces, los mercados se forman y representan parte del acervo comercial, cultural e histórico de un país. No es algo que yo pueda cambiar de la noche a la mañana. Mira lo que está pasando en Europa. Un diferendo político con Rusia lo que ha hecho es disparar el precio de la energía en Europa y lo ha sacado de competencia. Totalmente. Entonces los mercados no se pueden cambiar de la noche a la mañana porque tienen una lógica histórica. Sí. Entonces yo creo que hay que mirar eso con una mayor cabeza fría, con una mayor racionalidad, comenzar a bajar el lenguaje. Yo creo que el lenguaje ha sido un tanto altisonante. No del presidente, yo creo que el presidente se manejó bastante bien en la Universidad de Columbia, con esta estudiante que lo irrespetó, e incluso frente a Naciones Unidas que expuso el tema de la desigualdad de la capa vegetal y el compromiso con el mantenimiento de los recursos naturales de ambos lados de la isla sin irrespetar la integridad del pueblo haitiano. Lo hizo de manera diplomática y decente. Sí, el presidente ha tenido un buen manejo en ese sentido. Ahora, hay un discurso en las redes, hay un discurso alternativo que lo acompaña, que ese es muy ruidoso y ese se conecta con un discurso histórico que viene desde el siglo pasado, que ha tenido siempre mucha voz pero pocos votos. Y creo que aunque el presidente y el gobierno no ha dicho con sus palabras que comulga, parece no disgustarle. No han hecho una diferenciación en ese sentido. Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque el lenguaje genera resultados, genera actitudes, como ese señor que dijo en medio del cierre de la pandemia que iba a impedir que ciudadanos haitianos que vivan en el país utilizaran el transporte público, que gracias a Dios fue desautorizado rápidamente. Pero hay que tener cuidado. Miren, nosotros no vamos para ninguna guerra. Ni Haití es una amenaza.